Si pasa algo en tu pueblo. Escúchalo en Hoy por Hoy Radio Azul Cadena SER. Como cada miércoles, ya tenemos aquí nuestra sección de historia para conocer más puntos a lo largo de los años de nuestra comarca. Y esta vez viajamos hasta Belmonte, hasta el siglo XV, con la construcción de la colegiata. David, nuestro historiador. ¿Qué tal, David Gurillo? Muy buenos días. Muy buenas, Lorena, ¿qué tal? Bueno, como decíamos, nos vamos hasta la colegiata de Belmonte, pero antes de comenzar por la historia de por qué se construyó, cuándo, etcétera, ¿qué es una colegiata? Sí, sobre todo es una pregunta obligatoria porque Claro. Siempre la gente no sabe discernir qué es una colegiata, qué es la diferencia que hay en una catedral. Realmente no hay ninguna diferencia arquitectónica. La diferencia que tenemos es que en el orden jerárquico de la ciudad estaría la catedral con su obispo, no es el caso, por ejemplo, de Sigüenza, en Guadalajara, y en una colegiata estaría el prior abazo de An, el cual, pues bueno, las dos poseen cabildo, y la colegiata de San Bartolomé llegó a tener hasta 32 canónigos. 32. La segunda más importante detrás de la Catedral de Cuenca. ¿Y actualmente sigue ocupando esa jerarquía dentro de la iglesia o...? Realmente, pues bueno, la actualidad depende más del priorato de San Clemente. Antes estaba el priorato de Belmonte, pero bueno, como algo simbólico, ya que se lo otorga el Papa Pío II en la bula de 1459, pues sigue teniendo ese distintivo, ¿no? ¿Y qué es eso de la bula? La bula, pues bueno, mucha gente suele o tiende a confundir las bulas de indulgencia con las bulas papales. No es lo mismo, porque una bula de indulgencia es lo que te concedía un canónigo. Por ejemplo, si llegaba la Semana Santa, tú querías comer carne, pagabas tu bula de indulgencia y comías carne, claro. Sí, que bueno, eso ha causado mucha controversia, ¿no? Porque Exacto. Sabíamos quién podía pagarse eso y quién no, ¿no? Y ¿cuándo se empieza a construir esta iglesia? ¿Se sabe por qué? Sí, Bueno, pues esta bueno. colegiata, perdón. La colegiata se empieza a construir concretamente en el año 1456 por orden de don Juan Pacheco, que es el segundo marqués de Villena y tercer señor de Belmonte, y se lo encarga a los arquitectos Janequín de Bruselas y Gasco Emán, que son dos de los grandes artífices de traer el gótico flamígero a la península, que comienza sobre todo esta composición arquitectónica en la Catedral de Sevilla. No eran españoles. No eran españoles, eran flamencos. Entonces podemos decir que bueno, era algo que traía mucha innovación en ese momento a esa España. Efectivamente. Bueno, ya el gótico se introduce realmente en la península, concretamente en Cuenca, en la catedral. Tenemos ese gótico francés que nace en Ile-de-France, que es una pequeña población que es de Francia, y lo introducen con la dinastía de los reyes capetos. Vale. Y bueno, ya volviendo a la colegiata de Belmonte, se inicia la construcción. Sí, en 1456. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, Juan Pacheco se lleva fatal con el obispo de Cuenca, Lope de Barrientos. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, quieren rivalizar los dos por tener el control y tener subyugado a Enrique IV de Castilla, para controlarlo como un títere, como un alfeñique. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pacheco lo que hace es, a través de un escrito, se pone en contacto con el Papa, y lo que le pide es que se traslade la catedral de Cuenca a Belmonte, a la actual colegiata, que era la iglesia parroquial de San Bartolomé, y lo que quiere es también quitarle el título de obispo a Lope de Barrientos, ¿no? Para eso, para el Papa dice, a ver, yo no puedo hacerle eso a mi prelado, pero tampoco puedo perjudicar los intereses del hombre más rico de Castilla, ¿no? Por lo tanto, toma una medida salomónica, y lo que hace es mantener con su título de obispo a Lope de Barrientos en su catedral de Cuenca, y a la iglesia parroquial de San Bartolomé le concede el distintivo de iglesia colegial, ¿no? A través de esa bula en 1459, y que la tenemos en la colegiata, y bueno, es uno de los atractivos que se enseña, por ejemplo, en el archivo. O sea, la iglesia fue construida en el siglo XV, financiada por Juan Pacheco. Exacto, lo que pasa es que bueno, todo esto se hace, a ver, realmente como gótica flamígera es de 1456 a 1459, pero se hace sobre una antigua iglesia visigoda, que ya tenemos constancia que sobre el siglo V. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el ábside en 1976 empiezan a caer trozos, fragmentos de piedra, y se empieza a hacer las obras de cimentación en la parte exterior, y justo en una de las partes exteriores, a 3 metros, cavando bajo tierra, se encuentran con unos restos óseos y un crismón visigodo. Y ahí es cuando supimos de cuál era el origen verdadero de la colegiata de Belmonte. Pues un poco la datación que tenemos como un poco de señal, ¿no?
en el cual el arqueólogo viene, los data, los documenta y nos dice que son del siglo V, ¿no? Para los oyentes, obviamente no saben lo que es un crismón. Un crismón es el símbolo, las iniciales de Cristo, del nombre de Cristo en griego, el Christos, el ungido. ¿Sabes? Y si nos adentramos en esta colegiata, ¿qué nos encontramos arquitectónicamente hablando? Pues lo primero, vamos a explicar un poco la simbología que guarda la iglesia colegial de San Bartolomé, en el cual entramos por la Puerta de los Perdones, que es la puerta más antigua, y lo primero ¿qué es lo que hace todo cristiano cuando viene al mundo? Se bautiza, ¿no? Por lo tanto, la primera capilla que nos encontramos es la capilla del bautismo, pero hemos de decir que la pila bautismal se traslada a finales del siglo XVI. Es decir, antes estaba en la capilla de los Inestrosa, que es la capilla de San Pedro y San Pablo, ¿no? En esa pila bautismal fue bautizado Fray Luis de León en 1527. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, ocurre un poco como con Cervantes, ¿no? Lo que decíamos ya en el primer programa, ¿no? Pues Cervantes no tenemos constancia de dónde ha podido nacer, se entiende un poco el origen que puede ser Alcalá de Henares, pero como hasta la celebración del Concilio de Trento en 1545 no se empiezan a documentar las primeras partidas de bautismo, pues no tenemos partida de bautismo como tal de Fray Luis de León, ¿no? Vale. ¿Cómo sabemos? Pero eso te iba a decir. Claro. Entonces, ¿cómo sabemos que fue bautizado allí? Pues lo sabemos porque en el proceso que recibe de la Inquisición, cuando es denunciado por los dominicos, por Bartolomé Medina y León de Castro, él dice que viene de un lugar que se llama la Villa de Belmonte, de cuyo señor es el Marqués de Villena, ¿no? Entonces ya no deja espacio para las dudas. Él lo dice y aparte, bueno, a continuación de la capilla del bautismo tenemos la capilla de la Anunciación que la funda su tío abuelo, que es don Juan de León, que era un canónigo muy importante de la colegiata. Y esa realmente es la entrada principal, pero bueno, popularmente en Belmonte se entra por una entrada lateral, ¿no? Claro, entramos por una puerta que es de principios del siglo XVI, lo sabemos por los restos que tenemos de la arquitectura, la composición del arco, que es plateresco, y entramos actualmente por la Puerta del Sol, que le denominamos, pero realmente se llama la Puerta de San Pedro o Puerta de San Pablo, ¿no? Que no es la principal. No es la principal. Las puertas que había en el siglo XV es la de los Perdones, y había una que se cierra, que estaba enfocada en la parte del ábside. Que esa puerta no está actualmente. No está actualmente, está tapiada. ¿Y a dónde está enfocada esta catedral? Pues está enfocada justo hacia el oriente, que es el nacimiento de Cristo, y a diferencia, por ejemplo, que tenemos con la Basílica Visigoda que hay en la ciudad romana de Segóbriga, que se rige por el rito arriano, por Arrio, está enfocada hacia Toledo, la Basílica Visigoda de Segóbriga, y la de Belmonte, que se rige por el rito, en este caso, más actual, del gótico, sería enfocada hacia el oriente, hacia el nacimiento de Cristo, que es cuando hay un fallecimiento de una persona, el féretro se pone mirando hacia el oriente. Bueno, nos hablabas antes del valor arquitectónico que tiene la colegiata en cuanto a patrimonio, a imágenes. ¿Qué nos encontramos allí? Porque también alberga un gran valor en este sentido. Exacto. Realmente, a ver, yo siempre lo que suelo hacer en las visitas guiadas, el mayor valor o el mayor tesoro que posee la colegiata, aparte de la arquitectura en sí, sería pues realmente los retablos, los grandes artistas, la rejería, el coro historiado más antiguo de España, que es de 1454. ¿Lo tenemos en Belmonte? Lo tenemos en Belmonte, efectivamente, ¿no? Realmente, en su forma original, cuando se hace destinado para la Catedral de Cuenca. ¿Qué es lo que ocurre? Se lo encarga a Egas Cuemán Lope de Barrientos, que era el obispo de Cuenca, y hasta que el año 1754-1758, el obispo de Cuenca, Flórez Osorio, dice que quiere cambiar el coro porque se queda pequeño para la catedral, y algunas fuentes nos dicen que también porque algunas figuras rozan la indecencia, no le gustaban, ¿no? Ya. Por ejemplo, en algunas misericordias aparece un campesino disputándole un pellejo de vino a un fraile con cara de mono. Bueno, pues entiendo que no les gustas en aquella época. Bueno, y ahora tampoco creo. Tenemos ahí un poco la rúbrica de Aristóteles, ¿no? Metida en esas misericordias. También aparece el semblante del demonio, o inclusive en algunas imágenes talladas aparece pues Adán y Eva con sus atributos masculinos y femeninos sin tapar. Y sobre todo lo que le irrita profundamente también, una de las cosas, es cómo Caín le está mordiendo el cuello a su hermano Abel, ¿no? O sea que la versión oficial es que se quedaba pequeña para la Catedral de Cuenca, pero lo verdadero es que simplemente no gustaba por lo que representaba, las imágenes que podemos ver. Efectivamente, ¿no? Y que a día de hoy también se pueden, o sea, no están dañadas, se pueden vislumbrar como las imágenes. Claro, lo que pasa es que el coro sufre unas pequeñas,
pequeñas, grandes modificaciones, digamos, ¿no? Porque, a ver, según lo que nos dice don Luis Andújar en su libro de la colegiata Cuna de Fray Luis de León, es que el coro está hecho todo por Egasco Emán. Realmente yo, a través de los documentos del Archivo Catedralicio de Cuenca, lo que veo es que el coro está tallado, por ejemplo, por Lorenzo Martínez, que era un escultor de escuela castellana que se encargaba de tallar el coro, y lo hace en el año 1474. Me hace mucha gracia porque los niños, cuando ven el coro, dicen: mira, papá, esto es como un cómic de la época. Efectivamente. Claro, se hace de una forma historiado y tallado, porque como el vulgo, el campesinado, no tenía acceso a las Sagradas Escrituras y estaban en latín y no se querían traducir a la lengua romance, se hace historiado para que sepan cómo era la vida de Jesús, los santos y santas, la Virgen, etcétera, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que decíamos, Lorena, lo de, por ejemplo, cómo Caín le está mordiendo el cuello a Abel. Sí, esa es una de esas imágenes que no gustaron en la Catedral de Cuenca. No le gustaba a Flórez Osorio. Pues fíjate hasta qué punto cala la leyenda que, por ejemplo, se dice que Caín es el primer vampiro de la historia, ¿no? Y hasta hay un videojuego muy famoso de PlayStation que se llama Soul River, que se representa a Caín como el primer vampiro de la historia, ¿no? Claro, porque si eras un campesino que ibas a ver esas imágenes, tú también las podías interpretar como quisieras, al fin y al cabo. Claro, al final. Es una escritura. Para vender el bien, primero es necesario vender el mal, ¿no? Claro. ¿Y qué más nos encontramos? Porque hemos conocido que, bueno, se están realizando unos trabajos financiados por la Diputación de Cuenca en una de las rejas, ¿no? Efectivamente. Tenemos justo en la capilla de la Anunciación, se está restaurando la reja, que es obra de uno de los grandes artistas del siglo XVI, que es el maestro rejero Hernando de Arenas. ¿Y qué es lo que ocurre? La estamos restaurando porque, para evitar que en la Guerra de la Independencia los franceses se lleven la reja, lo que hacen es el sacristán Dámaso Angulo, con algunos canónigos, lo que hace es embadurnarla de betún de Judea, y así consigue tapar la policromía para que no destaque y los franceses no se la lleven para fundirla y hacer cañones. O sea, en su origen no tenía ese color. No tenía ese color, ¿no? Sí que es cierto que gracias a ese betún de Judea, lo que nos dice, por ejemplo, la restaurada Mónica, que le mandamos un saludo desde aquí por el trabajo tan enorme que está haciendo, lo que consigue es que la policromía, por lo menos, se pueda asegurar y preservar, y ahora, al retirar todas esas capas de betún de Judea, por lo menos algunas de las partes están mucho mejor que las partes que han sido, pues, dañadas por el óxido y por el paso del tiempo, ¿no? O sea que, bueno, no estaba en su originalidad, pero gracias a ello, a día de hoy, en el siglo XXI, las podemos ver tal cual. Efectivamente, por lo menos parte de esa policromía, hay bastantes partes que están bien, otra está bastante dañada. Y claro, Mónica, pues la pobre mujer está ahí raspando capa por capa de betún de Judea y reintegrando con la técnica del puntini, es decir, para que no veamos un trampantojo desde lejos y decíamos: mira, pues mira, está bien restaurada. No, te acercas y puedes comprobar que ya ha reintegrado punto por punto la policromía de una forma lo más fidedigna posible, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues la colegiata de Belmonte, David, cuéntanos, ¿la podemos visitar? Es visitable. Además, este valor añadido que le damos a la colegiata de San Bartolomé es que podemos interactuar de una forma mucho más cercana, no solo con el arte sacro, sino con la historia. Podemos acceder a las capillas y también incluso podemos ver el archivo, que es uno de los mayores atractivos, ya que cuando entras al archivo parece que estás en una habitación del siglo XVI. O sea, los archivos también los podemos ver, también. El campanario. Efectivamente, se puede ver también el campanario, con el cual podemos disfrutar de unas vistas privilegiadas de Belmonte, e incluso podemos ver cronológicamente cómo están las campanas, en el cual, por ejemplo, don Antonio Gracia, cuando pasa la Guerra Civil y gana el Movimiento Nacional, pone año de la victoria 1939, ¿no? En la campana. Sí, las ponen nuevas. Bueno, pintando cosas históricas, que esto es algo que también se venía haciendo, no ahora solo con los grafitis, sí, ¿no? Efectivamente. Pues David Gurillo, historiador, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros, Elena. Y si nos puedes repasar tus visitas, las que tienes programadas. Pues para este puente y el fin de semana, aparte de ver la colegiata San Bartolomé, el castillo o la villa de Belmonte, también vamos a incorporar nuevamente, tanto el jueves por la noche, viernes y sábado, las visitas al Belmonte Misterioso, en el cual pues contamos cosas de este tipo. También, por ejemplo, hablamos del célebre Tío Camuñas, ¿no? Bueno, que también tenemos Halloween a la vuelta de la esquina. Efectivamente. Ya hablaremos. David, muchas gracias. A vosotros, Reina. Adiós. Radio Azul FM, Cadena Ser.